Uno. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora y en el día que ustedes lo ven. Bienvenidos a la Casa Taller Vinculación Creativa en la revista sociocultural de Chile, de Mole y de Manteca. Y ustedes se preguntarán por qué nos tardamos tanto en seguir con las entrevistas. Bueno, pues porque no había tiempo y bueno, las condiciones. Pero en esta ocasión vamos a hablar con una persona que nos va a enriquecer muchísimo en lo que son los derechos de los grupos vulnerables. Y es el doctor Román Sánchez Zamora. Y es, pues, colabora como investigador de la UAP. Si dije algo incorrecto, ahorita lo vemos y me corrige, ¿sale? Vamos con él, vamos a voltear la cámara. Y con ustedes, el doctor Román Sánchez Zamora. Bienvenido a Casa Taller, doctor. Muchas gracias, gusto por la invitación y esperemos estar a la altura de este público exigente. Ay, no, por supuesto que sí. Nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos de que usted esté aquí, porque bueno, tenemos a la persona que generó, ahí va, Angie Santander generó la entrevista y le agradecemos muchísimo, Angie. Angie, si quieres hacer alguna pregunta, la puedes hacer. Esto se llama de chile, de mole y de manteca, es decir, podemos cambiar, regresar, en fin, es una cuestión más coloquial. Claro que sí, ¿verdad? muchas gracias. Doctor, ¿nos podría decir para la gente que está escuchándonos o viéndonos sus cartas credenciales así en general? Sí, por supuesto, estudié la licenciatura en Economía, luego estudié una maestría en Gestión de la Calidad en Gobiernos Locales, y posteriormente el doctorado en Administración Pública, después tuve una estancia postdoctoral en temas estrictamente de transparencia, y eso es lo que hago. Ahorita estoy como profesor investigador de la UAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, he escrito algunos libros con respecto a los temas de transparencia, y eso es lo que hacemos ahí en la universidad. Y se ha dedicado a estudiar mañana, tarde y noche, porque pues de acuerdo a lo que me dice que estudió debería de ser más o menos de mi edad. Sí, y no es cierto. Lo que pasa es que el tema es que varios me han comentado que a qué hora duermo. ¿Por qué? Pues porque me ven conectado en redes o eso. Le digo, sí, pues no es que esté yo ahí, pero sí estoy leyendo, y regularmente eso es lo que hacemos los investigadores. Son las 3 de la mañana, estamos leyendo, o leemos muy poco, dormimos muy poco. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque solamente nos quedan dudas en la cabeza, la duda metódica de Descartes. Yo creo que todo el tiempo estamos metidos en ello, es decir, dudar absolutamente de todo, e incluso de lo que ya publicamos. Muchas veces decimos, caray, yo creo que estuve muy conservador, yo creo que estuve muy liberal, y de ahí surgen otras publicaciones que todo el tiempo pues estamos... O reafirmando lo que ya dijo, o haciendo una línea, ¿no? Así es. Ahora, a mí me interesa muchísimo, ¿cuándo fue que a Román niño, a Román joven, empezó a ligarse y a decir, por aquí voy? Uh-huh. ¿Dónde fue, si recuerda dónde fue la primera? Claro que sí. De hecho, la escuela tanto japonesa como la alemana recomienda que nosotros recordemos qué es lo que nos gustaba cuando nosotros teníamos de los 8 a los 10 años. Es decir, es cuando nosotros definimos nuestro carácter, definimos... ¿De los 8? Nuestro gusto, sí. Nuestro gusto por alguna actividad de los 8 a los 10 años. Entonces, es cuando nosotros definimos todo ello. Nada más que yo era un niño de 7 años, y a los 8, y a los 9, y a los 10... que ya desde los 7 iba yo, no sé si se acuerdan, que existía los días miércoles existía una barra de noticias en el Canal 5, salían como 5:30, pero eran de economía. Hablaban sobre el billete, sobre el tema de tipo de cambio, hablaban sobre el tema de los conflictos, más que políticos, económicos en América Latina. Y hablaban precisamente también del grupo Contadora y todo ello. Pues eran términos que yo no conocía, pero yo quería conocer y quería yo saber. A esa edad. A esa edad había en este canal entonces, todavía era Imevisión, en el cual en la mañana también había un noticiario en donde aparecía la barra
económica abajo y la bolsa del otro lado, y era lo que a mí me gustaba ver, pero no le entendía yo absolutamente nada. Pero le llamaba la atención. Ya me llamaba mucho la atención ese léxico, me llamaba mucho la atención del por qué éramos pobres y México y la crisis y todo ello, y precisamente por eso pues la vida me llevó a estudiar economía, saber exactamente del por qué es el origen de la pobreza, cuál es el origen precisamente de los mercados, los tratados internacionales y todo ello. De hecho, también en la Facultad de Contaduría Pública estuve durante 10 años dando la materia de comercio internacional, microeconomía, macroeconomía, y era muy interesante cómo dárselos a conocer precisamente a los contadores para que vieran que su actividad es muy importante y sobre todo, no nada más en la compilación de información, sino también en el uso de esa información en temas microeconómicos, es decir, para las unidades en lo individual, pero también macroeconómicos, cómo influyen en la economía todo ello. Cuando nosotros entramos precisamente en pandemia, en las guerras y todo ello, nos damos cuenta que les comentaba yo, ahorita en pandemia, pues sí, tenemos nosotros una estructura económica de emergencia, pero no es una guerra. En una guerra lo primero que se ataca son los caminos. ¿Y por qué? Precisamente para que no lleguen los suministros, primero de alimentos, después no lleguen los suministros de guerra, y precisamente con esto los países comienzan precisamente a ganar territorios. Por eso, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, en esta película de Buscando al Soldado Ryan, están cuidando un puente, precisamente porque los caminos son verdaderamente valiosos para los suministros. Entonces es interesante todo ello. Ya posteriormente la vida me llevó al gobierno, la vida me llevó a estudiar precisamente el tema económico gubernamental, y ahora pues estoy metido en el Instituto de Ciencias de Gobierno. Es decir, nosotros tenemos que ver qué tiene que hacer el gobierno, filosofar sobre cuestiones de gobierno, pero sobre todo, y siempre lo he pensado así, debe de haber una corresponsabilidad. Es decir, nosotros qué estamos haciendo en investigación que le aumente, le sume. Así es, le sume a la sociedad, porque eso es el compromiso de la universidad. Por ejemplo, en el 2016 saqué un artículo que fue publicado en la Universidad de Los Ángeles, de la Universidad de los Andes, en Venezuela, estrictamente sobre el voto domiciliado para discapacitados. Es decir, ya les decía yo, bueno, si podemos mandar el voto a Japón, si podemos mandar el voto a los Estados Unidos, ¿por qué no se lo podemos dar a las personas que tienen una discapacidad permanente o transitoria? Y de hecho el día de la elección no puedan ir a votar, y ya en esta elección ya se dio ese voto, le dieron otro nombre, sin embargo ya les da las facilidades de poder gestionar su voto para que les llegue a sus domicilios. Todo eso me mandaron a traer la Cámara de Diputados precisamente para que entrara a discusión, y que si pueden ocupar el artículo, pues por supuesto. ¿Por qué? Porque todas las publicaciones que nosotros hacemos deben de ser, todos los escritos deben de ser publicables y aplicables. Claro. Si en un momento dado solamente son publicables, pues entonces estamos teorizando, solamente estamos haciendo investigaciones dogmáticas. Nosotros necesitamos hacer investigaciones aplicadas que permitan a la sociedad poder usarlas. Que se aterrice en el diario vivir. Así es, entonces que se pueda establecer dentro de la agenda de gobierno, de la agenda social, de las distintas agendas, dentro de la agenda médica, que es muy importante la investigación, pero que se puedan hacer. Es decir, por ejemplo, los sociólogos, cuestionaba yo, ya ahorita están saliendo los productos, pero ¿qué pasa con un encierro como en la pandemia? ¿Qué pasa con los psicólogos? ¿Qué pasa con todos ellos? Pero eran cosas de inmediato que necesitábamos. ¿Por qué? Porque muchos estábamos entrando en depresión, muchos no sabíamos hacia dónde íbamos a ir, pero posteriormente comenzaron a salir ya los estudios, y ahorita pues ya estamos nosotros viendo, y obvio lo vivimos, y en algunos de los casos estamos ya tratando de olvidar 2 años que prácticamente estamos viviendo las secuelas, ¿no? Estamos tratando de vivir esas secuelas, pero también estamos mandándolo al olvido, porque no todos la pasamos bien, y en algunos de los casos decimos, afortunadamente la brincamos. Román, te voy a decir quién está viéndonos, ¿sale? Claro. María, un saludo a María del Rosario Morales, a Almadelia Peña,
Anabel, a Rubén Madera, a Mario, a Juliancía y Francisco Correa. Gracias por estar acá. Fíjate que el en vivo en TikTok es curioso porque tú estás en el en vivo y hay gente que decide estar aquí en la sala contigo, ¿no? Y esos son los que están. Pero hay muchísimo más personas que están viéndolos desde las ventanas, ¿no? No entran al en vivo, pero están viéndolo en una parte. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Y después de esta situación, pues por supuesto que eres observador, bajas, aterrizas, estadista, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que te hace encontrar? La otra vez vi una entrevista tuya acerca de lo que son los trabajos infantiles. Ah, sí. Está muy interesante porque es una explotación muy disfrazada, ¿no? Sí. Porque las personas que están en las esquinas incluso entrenan a sus hijos para dar lástima. Sí, ese es un problema muy fuerte y sobre todo alguna vez lo consulté con algunos alumnos que tuve de psicología y estrictamente decían, el primer paso es que si ven que eres hombre, simplemente te lo van a pedir, pero no se van a acercar más. Pero si es mujer, la que va de copiloto o va ahí, van a ir directamente sobre ella y lo primero que van a buscar es el contacto visual y después el contacto físico. Entonces es cuando llaman su atención y el 90% de personas va a ceder precisamente ante esta súplica. Entonces, pero ellos ya también lo tienen, ya lo tienen muy estudiado y por desgracia se ocupa precisamente a esta población infantil. Tenemos también el turismo sexual infantil, que el cual en nuestro país somos el segundo lugar en este tipo de actividades. Entonces, si nosotros vemos también desde el punto de vista de la transparencia, protección de datos personales y todo ello, también se debe de tener cuidado estrictamente en redes sociales por el tema estrictamente penal con respecto a el uso y el abuso de imágenes con los niños en otro tipo de condiciones que son netamente sexuales o se sexualizan estas mismas. Por ejemplo, a la niña de 5 años que le ponen zapatillas, la visten como si fuera adulta. Así es. Todo esto, eso no es correcto. Y bueno, he visto incluso videos en TikTok, en distintas plataformas, en donde incluso los profesores les ponen música como reggaetón y los niños de primaria están bailando. Perreando, ¿no? Perreando, Sí, ese tipo de cosas que pues prácticamente lo único que va haciendo es que los va sexualizando y definitivamente no construyen, no se hace una construcción de ciudadanía correcta y la cohesión social que se da en este instante no va necesariamente a generar otro México. Era algo que he estado trabajando, un término que les he dicho, ¿qué clase de mexicano nosotros queremos para el 2050? Yo no he visto el planteamiento tanto de la Secretaría de Educación Pública Federal como estatal, y eso lo digo a modo personal, que ya nos haya establecido para el 2050 el mexicano promedio de 40 años debe de dominar 3 idiomas, mínimo debe de tener licenciatura, pero para eso tiene que encaminarse todo un sistema estatal con respecto al tema educativo. Si nosotros revisamos otras economías, ellos ya lo tienen bien definido y bien claro. Pues China, en los 80, en los principios de los 80, sacó a todos sus chinitos, dijo, váyanse a todas las universidades del mundo. Y veías a chinos en todos lados y se regresaron y se acabó siendo la potencia porque hay una planeación. Así es. Y la cuestión acá es que creo que este rollo de que nos pidieron a nosotros en los 70s y en los 80 lo que es la gran familia mexicana, pues no la comimos y con galletas, ¿no? Porque realmente aquí yo siento personalmente que aquí una de las cosas que nos ha hecho mucho daño ha sido la televisión abierta. Sí, de hecho, ¿sí? Es un instrumento que siempre se ha manejado dentro de los aparatos ideológicos del Estado, que lo señala Althusser. Estrictamente esto es precisamente para seguir las cuestiones ideológicas de una clase dominante. Claro. Y por desgracia, nosotros, a nuestra generación nos tocó que nos cuidara la televisión
con seres, vamos a ponerlo así, totalmente intolerantes y con rasgos bien definidos que incluso muchos se enorgullecen con Roberto Gómez Bolaños. Precisamente lo que te iba a decir. Es chistoso y es curioso como muchos de nosotros, ni ahorita ni antes, nos gustaba. O sea, nosotros no veíamos televisión en la casa, ¿no? Pero además llegaban familiares, o sea, o hijos de un compadre de mi papá, a imitar y hacer sketches del Chavo del Ocho. Y luego oyes Centroamérica y tienen muy metido eso, ¿no, Angie? Sí, así es. Mira, a lo mejor sí nos dejaban ver la televisión, pero siempre había una persona mayor a nuestro lado. En mi caso, ¿no? Personalmente, era mi mamá abuela, que me decía, tienes 1 hora para ver televisión, siempre y cuando ya hayas hecho la tarea. Oye, y le decías, sí, pero préndela. Sí, Sí, la veo, pero sí, préndela, abuela. sí. Y éramos muy cuidados en esos aspectos, ¿no? Sí, claro. Que siempre había una persona mayor cuidando lo que nosotros estábamos viendo. Había horarios también, muy Siempre definidos hubo tanto en la horarios. televisión como en las casas. Por eso es que no había tanta libertad como el día de hoy. Hoy yo me doy cuenta, y el maestro puede sacarme de dudas, los papás se han vuelto ciertamente comodines con los bebés, ¿no? Es que para que el niño no llore y le dan una tablet o le dan el celular y ya los ves, ahí ya, o sea, a mí me consta, veo niños como de 4, 3 años, en serio, sin exagerar, 3 años, ya te manejan el celular y están viendo sus caricaturas, lo que le ponen los papás, ¿no? Pero cuando van creciendo, y usted sáqueme de dudas, maestro Román, o sea, hay papás que no se fijan, con tal de que el niño esté entretenido y le esté dando lata y no me estés molestando, los dejan que vean lo que quieran, ¿no? Entran a varios... Piensan que es como la televisión de... ¿no? Ajá, y no, porque realmente hay programas degenerados, hay programas que incitan a los niños a hacer cosas que realmente no son correctas, como lo mencionó el maestro Romancito. Realmente esto de que les ponen para hacer videos con el baile del perreo y reggaetón y todo esto, pues ya están incitando a temprana edad a que los niños vayan por ese camino, que para mí, digo, no lo juzgo, pero sí realmente es lastimero ver cómo se va degenerando la niñez, la juventud. Y entonces, como dice el maestro Román Sánchez, para el 2050, o sea, ¿qué esperamos de esta juventud? Sí, exacto. Para el tema precisamente de esto y de la protección del dato personal, digamos, plataformas incluso como TikTok, espero yo que no por esto lo vayan a cancelar esto. No, pero, en TikTok, perdón, un paréntesis, en TikTok hay demasiada censura. Muchísima censura. Y hay dos corrientes. Una, como yo soy de esos, que somos de los que utilizamos todo el rollo tecnológico para meter contenido y aunque no tengamos millones de seguidores, y hay gente que quiere tener millones de seguidores aunque haga estupideces. Sí, el problema es, digamos, en la protección de datos personales es que todas estas personas que practican el body paint, el art paint en el cuerpo, regularmente se cambian delante de la cámara, pero le ponen pausa, ¿sí? Entonces se supone que no está grabando. Según. Dentro de los nuevos contratos que existen en TikTok, todas esas imágenes ya pueden ser grabadas por TikTok y pueden ser ocupadas. Cuando ellos deseen. Sí, pero aunque no esté grabando. Entonces, ese tipo de cosas que incluso sucede en Facebook y todo ello, incluso nada más la georreferenciación, mis hábitos de dónde camino y cómo camino, el tema de los micrófonos que se pueden meter al dispositivo y ocupar la voz y todo ello, ponen en evidencia que prácticamente las autoridades mexicanas con respecto al tema de protección de datos personales no se están comprometiendo con la niñez mexicana. ¿Por qué? Porque los deja vulnerables a todas este tipo de plataformas en donde la imagen se está yendo hacia los Estados Unidos, se está yendo a China y estas plataformas no están protegiendo el dato personal de los niños. Entonces, si bien en Europa el tema de
de los rostros de los niños y todo ello está protegido, aquí no. ¿Por qué? Porque es un dato biométrico que incluso ya en algún momento ya quisieron también ocuparlo, porque me decían, me llamaron para una estafa bancaria y querían que diera yo un código. Claro, código que ellos mismos inventaron. ¿Para qué? Para que el dato biométrico de la voz, sí, pudieran tenerlo. Dice, repítalo por favor, porque ahorita lo voy a, para que sepamos que está escuchándonos correctamente. Y obvio, estaba yo ya, diciendo que estaba yo en la computadora, dije, deme su nombre por favor. Inmediatamente me dicen una grosería y cuelgan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con el tema del dato biométrico, tanto de la voz, así como de los ojos, de la boca, de la nariz, y que en TikTok prácticamente lo ocupan, porque ahora ya lo tenemos, como hay movimiento, entonces ellos ya tienen absolutamente todo. Y así como nos graba los distintos celulares para que pueda tener el dato biométrico del rostro y nos pueda abrir distintas aplicaciones como la banca móvil y todo eso, TikTok ya también ya lo tiene. Pero vuelvo a repetir y a preguntar, ¿dónde están las autoridades mexicanas encargadas como el INAI, que tienen que emitir una serie de resoluciones e incluso hasta prohibir su uso, su aplicación? Tal parece que entonces el gobierno mexicano está muy pequeño en ese organismo constitucional autónomo, que nada más se dedican a proteger cosas que les interesan a gobiernos o a ello, cuando en realidad su fin fue netamente social y de participación ciudadana, que tiene que proteger a los niños. Apenas precisamente no tiene mucho que sacamos un libro con respecto al abuso sexual infantil, una serie de políticas preventivas que se tienen que aplicar para niños, para familias y para profesores, y que ahorita lo tenemos libro metido tanto en un concurso de derechos humanos latinoamericano, así como en el propio INAI, porque también ya se le hizo su página electrónica y todo para que se tenga acceso a él. Y a ver si en un momento dado llama la atención. ¿Por qué? Porque sí es muy necesario, y es muy necesario sobre todo que para este tipo de prácticas se tenga prevención. ¿Por qué? Porque a nivel del abuso sexual infantil, a nivel mundial, en eso sí somos el primer lugar, ¿sí? Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque es el abuso de nuestros niños, y en todo país lo más valioso que debe de tener son sus niños. Porque son el futuro adulto. Prácticamente es el futuro adulto, pero es un presente en el cual nosotros estamos invirtiendo mucho, le estamos dedicando muchas horas, y sobre todo presupuestalmente. ¿Cuánto se va precisamente a las primarias? ¿Cuánto se va a las secundarias? ¿Cuánto es de salud para ellos? ¿Cuánto es de desarrollo social para ellos? Las becas y todo ello. Es muy importante, pero tenemos que saber qué tipo de mexicano, regresando a lo que anteriormente dije, qué tipo de mexicano yo necesito para el 2050. Por ejemplo, regreso a la Unión Europea. Ahí demuestro yo en la Unión Europea que no sé alemán y me mandan a estudiar alemán en Alemania. No sé inglés y me mandan a Inglaterra a estudiar inglés, ¿sí? Y viceversa, mandan a los italianos a aprender español en España, pero son becados. Aquí yo tengo que demostrar que ya sé inglés para que me dejen ir a estas universidades. Debo de demostrar que ya sé alemán para que me dejen ir a estas. Entonces, pero eso implica un costo que es personal. Es decir, ya es una educación que en un momento dado llega a ser hasta excluyente, cuando el artículo 3 señala una educación incluyente, tolerante, pero sobre todo que nos encamine hacia el desarrollo. Entonces nosotros en nuestra práctica incluso hasta se contradice, y eso es lo que nosotros tenemos que ver dentro de los sistemas educativos. Por ejemplo, ahorita viene nuevo gabinete, tanto estatal como federal, y entonces yo les preguntaría a los que van a decidir quiénes van a estar encabezando esto, ¿alguno de esos tiene algún libro o tiene alguna postura con respecto a la educación, cómo tiene que ser en México? ¿O simplemente porque es del grupo de un partido político, ya no te enojes, vete a la Secretaría de Educación? Así es. Y debemos de tener cuidado, porque incluso aquí en Puebla apenas acabamos de tener a una persona que solamente tenía secundaria siendo secretario de Educación Pública en Puebla. La persona que firma, la persona que valida títulos universitarios de licenciatura, especialidades y todo ello,
con secundaria. Eso incluso tendría que ser observado incluso por la Auditoría Superior, tanto de la Federación como del Estado, por la falta de criterio para tenerlo ahí. Un funcionario de este nivel y sobre todo del daño que en un momento dado hace e incluso hacia el propio magisterio. ¿Por qué? Porque el magisterio se esfuerza, todos los días está ahí, estudió una carrera de pedagogos, estudiaron distintas áreas para que de repente una persona por temas estrictamente políticos llega, pues esto es grave. Sí, ahorita que decías eso me acordé cuando estaba yo en la Escuela Nacional de Artesanías, que el director, llegamos yo estaba en la especialidad de cerámica, entonces llegamos con el director y le dije, vamos a hacer una exposición, necesitamos esmalte. Ah, sí, díganos qué color, bla, 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 bla. Pero era cerámica, ¿no? Pues cuando llegamos, ya está aquí su esmalte, cuando llegamos eran 20 litros de pintura de esmalte, no esmalte para cerámica. Eso es lo que pasa cuando ponen a las personas que no deben en las cabeceras, ¿no? De los proyectos. Entonces, el famoso dedazo o el palancazo, ¿no? Pues precisamente, cuando yo digo el mexicano, ¿cómo lo quiero en el 2050? Vamos a poner a las personas que pueden impulsar a ese mexicano con una actitud visionaria, así ¿no? Sí, así es decir, economistas, filósofos, contadores, abogados, que generen, y más ramas del conocimiento, por ejemplo, artes. En artes, por ejemplo, yo considero que el arte es lo mismo que Vivaldi, la manifestación rítmica de la belleza, que nosotros podamos disfrutar de un cuadro, podamos disfrutar de la música. Sin embargo, la gente por eso es que pretende disfrutar cosas que en 5 años va a olvidar. Así ¿sí? es. Sin embargo, tenemos música que tiene 300 años, 400 años y la seguimos escuchando, la seguimos viendo. ¿Por qué? Porque ha roto esa barrera del tiempo, así como las propias esculturas, así como la pintura y todas estas ramas del conocimiento que sin duda tienen que ser aprovechadas y disfrutadas, pero nada más que esto sí es algo muy exquisito, es como la cocina. Si nosotros no sabemos de cocina, no podemos nosotros ver los contrastes de ácidos con dulzuras y no sé cuántas cosas más que a veces me dicen y les digo, ¿saben qué? No soy un especialista en esto, pero lo voy a disfrutar, ¿sí? Entonces, la rama precisamente, estrictamente, ahorita hablando del gobierno, considero que si no se tiene la sensibilidad para tener un secretario de Educación dispuesto, pero sobre todo que sepa, no nada más sepa de las carencias, pero que sí sepa que es estar enfrente de un grupo de 60 alumnos, que además tenga idea de la pedagogía y que sepa hacia dónde caminamos, tendremos un mal secretario federal. Considero que se tiene que ver en el orden estatal también. ¿Por qué? Porque no nada más es atención a los maestros, sino ver qué clase de mexicano queremos para el 2050 y sobre todo proyectarlo. Algunos me dirán, sí, pero un gobernador, un presidente de la República son solamente 6 años. Pues sí. Puede tener mucha influencia. Y debe de tener precisamente toda esta influencia para que se vea qué es lo que se tenía. Es increíble que hasta los años 60, todavía se dedicaba el 7% del gasto del PIB, en relación al PIB, a la educación, en generar infraestructura, escuelas secundarias, tecnológicos, Politécnico Nacional, UNAM, y varios van a decir, oye, ese es desde antes, sí, pero ya gasto programado que se tenía y además se expandieron. ¿Sí? El 7%. Hoy seguimos teniendo el 0.8% del Producto Interno Bruto dedicado a educación. Si no se aumenta este presupuesto, las cosas no van a ir mejor. ¿Por qué? Porque muchas cosas incluso se ven en los laboratorios. Imagínense que ya lo hicieron y estos son los resultados. Oiga, pero ¿por qué no lo hacemos? Es que no hay materiales. ¿Sí? Es que no hay materiales. Y hablando de Puebla en específico, es un hoyo negro en la SEP, porque la Secretaría yo estuve mucho tiempo trabajando, yo soy, bueno, mis dos áreas es las artes plásticas y las artes escénicas, y soy investigador teatral. Entonces yo lo que hacía en una escuela de inteligencias múltiples es ver el proyecto y aterrizar todo eso con el juego y las artes para que los niños tuvieran esta facilidad, ¿no? Y vincular el arte y vincular el juego en lo pedagógico. Es lo que yo hacía. Y entonces empecé a ir a la Secretaría de Educación Pública y me di cuenta
realmente que hay muchísima burocracia. Hay demasiadas cosas, hay muchos grupos acá. Puebla es la ciudad de las universidades privadas, de las preparatorias privadas, de los kinderes, o sea, te dan el permiso a abrir una cuestión educativa tan fácil y bueno, con diferentes métodos, ¿no? Que el Highscope, que el Montessori, y resulta que investigando no puede haber muchos Montessoris aquí que existen porque no llevan el perfil. O sea, hay muchos que se manejan como Montessoris que no son Montessoris. Y a otros que, por ejemplo, que son escuelas activas, yo les digo formalmente activas porque son cuadradas y se supone que son activas, ¿no? Entonces hay demasiado negocio en esto de la educación y en Puebla pues debería de haber un poquito más de vigilancia, pero es que estamos tan cerca de Ciudad de México. ¿Qué pasa como lo que decía Porfirio Díaz de, ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? Estamos tan cerca de Ciudad de México que cuando hay un festival no utilizan al elenco y al talento poblano, los traen de Ciudad de México. Regina Orozco, que la entrevisté, decía que estoy muy contenta con fulanita de tal porque pues me trae a los festivales. Aquí en Puebla hay músicos locales bastante buenos, por eso los actores no evoluciona el teatro. En la ciudad, en el teatro de la ciudad no hay una sola placa de temporada de teatro, por ejemplo. Bueno, también esto parte precisamente de la educación, de lo que nosotros queremos, del cómo sean nuestros niños, ¿sí? Es decir, y lo hemos visto en los distintos videos, cómo se permite el reggaetón en una escuela y en un festival. Sin embargo, la gente se escandaliza cuando dicen, no, es que el profesor estaba tomando vino ahí. Las escuelas en Europa, en los Estados Unidos, están brindando y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y ahora con esto no estoy promoviendo el alcoholismo ni nada de ello, simplemente la responsabilidad que en un momento dado se tiene, la pulcritud que nosotros debemos de tener ante nuestros niños, pero sobre todo el cómo hacemos las cosas. Ahorita que estaba comentando esto de sus actividades, mi primer libro, que fue el índice de percepción de la corrupción en niños de 5 y 6 años. El índice de percepción de corrupción de niños de 5. Así es decir, me dicen, oye, y Román, ¿y cuándo se va a acabar esto? Le digo, pues no se va a acabar porque los estamos educando y ya tienen bien identificados cómo se hace y cómo se genera. ¿Qué es lo que hicimos? Buscando la metodología para obtener información, no nada más decir y preguntarle al niño, oye... Es el contexto. Hay que contextualizar todo, y entonces se llamó una cuentacuentos, la cual hizo un cuento que se llamaba Coco el Corrupto, y en ese Coco el Corrupto se metían las definiciones de corrupción y las preguntas, y entonces el niño ya tenía la información previa y le preguntaba, y entonces, ¿quién es corrupto en tu casa? Mi papá. ¿Y mi papá por qué hizo esto con el de tránsito? Y se levantaban a decirle muy contentos a los monitores que tenía yo, precisamente, que estaban recogiendo toda la información. Entonces, cuesta mucho trabajo levantar información, sí, pero hay que valernos de distintas técnicas, e incluso nosotros como mexicanos necesitamos generar nuevas técnicas. Es decir, la Academia Mexicana necesita generar una Academia Mexicana para los mexicanos. El problema es, lo han dicho muchos pensadores, son los eurocentrismos. Pensamos que Europa lo es todo, pero siempre les he comentado... Como si fuéramos para allá, ¿no? No comemos como los europeos, no amamos como los europeos, no vivimos como los europeos. Necesitamos nosotros adecuarnos a lo que nosotros somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Y efectivamente se pone de ejemplo a ellos como si como si fueran la panacea, y no. Por eso es que siempre en sus indicadores pues siempre vamos a estar mal. Pues como decían en los 80, en los 70 y 80 básicamente decían la madre patria España. ¿No? Y la madre patria, y cuando uno va a España y habla, o sea, con la gente, o sea, México es un Sudaca más, ¿no? O sea, no tiene
no tiene la importancia para el pueblo español lo que se supone que los mexicanos tenemos hacia España. No, nos han vendido muchos mitos, ¿no? Sí, Siguen con sus espejitos, ¿no? Sí, exacto. Así es el tema Lo que brilla precisamente de una clase dominante que se tuvo precisamente durante la colonia, que precisamente eran, en su mayor parte pertenecían a España, pero que no podían ascender a los grupos o puestos de poder que ellos reclamaban simplemente por ser criollos, es decir, si eran españoles, pero nacidos aquí en México, y viene todo ese reclamo y dicen, bueno, pero ¿por qué no podemos? Y viene una situación de independencia, oye, pero no queríamos ser independientes, lo que nosotros queríamos era subir a poder. Y viene todo este periodo de 1828 hasta 1857, en donde prácticamente no tenemos país, perdemos territorio, perdemos muchas cosas, y prácticamente andamos en la improductividad, andamos metidos en un presidente que logra ser varias veces presidente, Santa Anna y todo ello, y ¿cómo se llama el tema de los bandidos de Río Frío? Muchas cosas, hasta que llegamos con Juárez, y Juárez restablece la república, viene el tema... Le pone formalidad a las cosas. Viene el tema de su constitución de 1857 y todo ello, y prácticamente pues dice por esto vamos a caminar, pero vienen otro tipo de intereses también, y no llegamos a construir un país hasta que llega Porfirio Díaz Mori, el cual por medio de 30 años en el poder, no es que haya sido malo, es que sus métodos no eran muy buenos. Eso lo señala el México bárbaro. El silencio porfiriano, ¿no? Sí, sí, exactamente, en donde había muchos presos políticos, Valle Nacional en Oaxaca relleno de cadáveres y todo ello, barrancas, los reyes enequeneros y todo esto, hasta que pues, tiene que restablecerse nuevamente la República con la Constitución de 1917, y precisamente ahí es cuando nosotros también nos metimos a tenemos un personaje que se llama el Ciudadano Romín, que tiene sus redes sociales, y hay 2 proyectos que se distribuyen por TV WAP, que es la Constitución en 30 segundos, 136 videos de los 136 artículos, que en 30 segundos se trata de explicar de qué se trata. Algunos me dicen, oye, es algo muy simple. Está muy interesante. 136 videos, súbelos, y además que tengan la calidad suficiente para que estén en TV WAP. Se hicieron con el apoyo, obvio, de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, y posteriormente también se hizo las 89 señales viales más importantes. Aparece el Ciudadano Romín, que no es más que un dedo pintado con voz. Sí, lo he visto. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Mucho éxito, por cierto. Sí, lo he visto. Y bueno, ese personaje pues lo sacamos precisamente porque, y me dicen, oye, deberías invertir más en ropa y esto. Digo, no, porque cualquier niño con una puede pluma hacerlo y puede hacer su video, y lo recibimos con gusto. Eso es precisamente pensar en la inclusión absolutamente de todos. Y entonces, con este proyecto tenemos más de 3.500 videos ya publicados. Ahorita se está publicando la Ley Federal de Seguridad Pública, ¿sí? Y del diario se suben videos y tiene sus plataformas en todo. Está en TikTok, Facebook, YouTube, X, antes Twitter. Imagínense. Sí, así es. Entonces se hace por medio. Ese dedo no se va a decir de quién es, ¿verdad? O sí no, se puede decir quién es. Son diferentes. Son distintas personas, son alumnos que fueron pasantes de práctica profesional, de servicio social. Por eso son distintas. Qué buena voces, onda. ¿sí? Es muy buena idea. Precisamente con esto los involucramos, y algunos de ellos me dicen, es que no pensábamos que hubiera tanto atrás de la producción, no pensamos que hubiera tanto en las leyes y todo esto, pero también tiene otra de las características. Todos tienen que ser grabados simplemente con un celular. Sí, tienen que ser amateur. ¿sí? Ese es el espíritu del proyecto, que tiene que ser un dedo que alguien puede pintar, y tiene que ser amateur, así de simple, y subirlo a redes sociales. Qué buena onda. Nada más eso. Sí, pero llevamos toda una política estricta con respecto a ello, y todos los días se publican, porque también tenemos, pues, ya ahorita tenemos en bodega más de 5,000 videos, que de un momento a otro hemos sacado de a 500,
¿Pero por qué? Porque en algunos de los casos ya tenemos tantos que necesitamos sacar hasta donde nos permiten también las plataformas. Pues dicen, ¡ay, ya está subiendo demasiado! Pues sí, pero necesitamos hacerlo. Fíjate que estaría muy bien que hicieran una compilación, ya que lo hicieron individuales, que hagan como grupitos y los lanzan como si fuera una caricatura, ¿ves? O sea, una serie, ¿no? Como para que puedas ver. Porque es que cada red tiene lo suyo. Qué interesante, Román. Mira, la verdad es que el tiempo, pues para todos es así como que muy, pues estamos todos fue una plática maravillosa. Te agradezco muchísimo, Román Sánchez Mora, tu presencia. ¿Zamora? Sí, perdón. Siempre la riego. O sea, era raro que esta vez no la regala. No, te agradezco mucho que estés acá en la revista sociocultural verdaderamente poblana de chile, de mole y de manteca. Creo que independientemente de la entrevista vamos a poder platicar y hacer cosas en conjunto, porque yo coincido en que el arte y el juego es un puente maravilloso para que lleguen a la conciencia de niños, de ancianos, de los grupos vulnerables. Yo utilizo mucho, ahorita estoy trabajando, tengo ya como 10, 15 años trabajando con grupos especiales, teatro. Ya estamos formalizando haciendo un grupo de teatro, y tengo un muñequito que es lo que él logra lo que yo no puedo. ¿Como la chatita? Sí, como la chatita. Como la chatita poblana, porque él es el creador de la chatita poblana, una muñequita de trapo. De trapo, en honor a mi mamá. Y entonces ya tiene toda una cosmovisión la chatita poblana. Y los títeres siempre han sido facilitadores para en cuestión psicológica, policial, todo ese rollo. Y los cuentacuentos. Actualmente estamos promoviendo las 5 libertades de los animales, haciendo una adaptación de Los músicos de Bremen. ¿Y qué pasa con los animales en la ciudad de Puebla? Porque aquí en el sur tenemos muchísimas especies de aves, ¿no? ¿Qué pasa con los animales? ¿Tienen derecho o no tienen derecho a existir las ratas? ¿No? O sea, no nos gustan, pero nosotros somos responsables de que se hagan pues, ¿cómo se llama? Inmensas, y que se hagan muchos, sí, que se reproduzcan o no, ¿verdad? Los hábitos del humano. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Román. Tienes acá tu casa y lo que quieres decir antes de despedirnos. Claro que sí. Yo interrumpo. A ver, va. La Antes interrupción ahora. de que nos despidamos del maestro Román Sánchez Zamora, le agradezco infinitamente que haya aceptado esta entrevista, pero también les invito a que compren sus libros, a que los lean, porque está por nacer el número 20 de sus libros y son unos libros súper interesantes. Entonces, el maestro es muy interesante. Incluso yo creo que vamos a hacer un programa especial de los libros, vamos a investigar, y de los libros que tiene Román. Claro que sí. Claro. Entonces, con esto, lo comprometo, maestro, claro, que no es la única entrevista, sino posteriormente si nos puede regalar un poquito más de su tiempo para hacer una serie, ¿no? Sí, una serie con claro. Porque realmente es importante esto, la ventaja que tiene es que se queda y se reproduce, y cada red tiene su propia esencia. Entonces, la verdad es que entrevistar gente interesante, gente apasionada de lo que hace, saber que creo que aquí ya vemos 3 personas que sabemos lo que estamos haciendo en este planeta, ¿no? Y entonces, bueno, pues Angie, te agradezco muchísimo. Gracias. Román, cuenta conmigo como un nuevo amigo. Muchas gracias. Y muchas gracias, y espero yo que este canal sirva precisamente para la difusión que es netamente cultural de todos esos escritos que se han hecho. Considero yo que he escrito más de 4,000 páginas en 20 libros, entonces con gusto. Sí, además, si no vayan, pongan Román Sánchez y aparece en todas las entrevistas que le piden. Por eso nosotros nos sentimos privilegiados de que nos hayas dado este tiempo para poder saber de ti y que la gente sepa de ti. Muchísimas gracias. Señores y señoras, vamos a darle la vuelta aquí. A ver, le damos la vuelta. Y ya, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros y
Vamos a subir la entrevista diferida y por favor, apóyenos con su like. Hasta pronto. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya salió.